puede ser al final, o ya hablamos cuando no hay alternativa en todo tiempo. Y ahorita vamos a orar por la familia Fernández de Lara. Le pido, incline su rostro, clama a Dios, que haga su voluntad, que haga un milagro, que haga la obra. Pero pase lo que pase, Él sigue siendo Dios, mis hermanos. Él es Dios. Y la bendición más grande ya nos lo dio, entregó a su Hijo para que nos gocemos una eternidad con Él. Incline su rostro conmigo y oremos por la familia Fernández de Lara. Padre, gracias te doy en este momento. Yo me gozo en la salvación y la redención que nos has traído, Señor, a través de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a escudriñar esa salvación. Es maravillosa tu escritura. Yo no sé por qué muchos no la quieren escuchar. Prefieren escuchar fábulas, historias de hombres que de nada aprovechan, no edifican. Pero tu palabra penetra hasta lo más profundo. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Es por eso que seguimos esperando en ti y seguimos clamando a ti. Que cuando ya no había nada posible, en ti todo es posible. Oramos por la familia Fernández de Lara, nos unimos a su dolor, pero también nos unimos a su esperanza que tiene en Cristo Jesús. Clamamos, Señor, que los doctores han dicho que no hay esperanza, aunque hay otro tratamiento, Padre, que se puede llevar a cabo. Oramos por ese tratamiento, que Yadira pueda seguirlo, pero seguimos esperando en tu provisión. Gracias por tu iglesia, Señor, porque tu iglesia es más que vencedora. Bendito sea tu nombre. Conforta el corazón de Yadira, conforta el corazón de Rolando, de sus hijos, de su parentela. Y como iglesia, Señor, que siempre sigamos clamando. Gracias porque eres bueno. Al 14, cuando lo tengas, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 14. Me siga ahí con sus ojos y dice la palabra de Dios de esta manera, 10 al 14. Expresa la palabra: los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros, inquiriendo diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han anunciado, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos que de antemano preparaste un plan para la salvación, la redención del ser humano que te desobedeció por completo en el huerto del Edén. Y te pedimos perdón, porque nosotros somos transgresores también. Pero en esta hora te agradecemos, porque esta palabra que Pedro estaba escribiendo se ha cumplido. Los profetas lo anunciaron, pero ahora nosotros gozamos de esta gracia. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El nombre que se le da a un trabajo, revela muchas veces la persona de uno, revela tus dones, tus talentos, que tú puedes hacer. Por ejemplo, cuando a alguien se le dice maestro, cuando tú ves a una persona y dices maestro, tú ya te estás imaginando que él está encargado de la educación de tus hijos, de ciertos niños, de ciertos adolescentes. Cuando tú le dices a alguien, oh, él es carpintero, entonces tú ya estás imaginándote que hace una silla bonita, un mueble, un closet. Entonces, el nombre que se le da a un trabajo muchas veces revela lo que es la persona, sus talentos, sus dones. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era un profeta de Dios, la palabra de Dios en el idioma occidental le daba diferentes nombres a los profetas y lo encontramos a través de las Escrituras? Por ejemplo, el nombre más común que se le daba a esta persona era profeta. Era aquel que llevaba el mensaje de Dios. Es profeta, aquel que estaba llamado a llevar un mensaje de Dios. Pero también la palabra de Dios le llama vidente. ¿A qué se refiere la palabra vidente hablando de un profeta?
Vidente es cómo le daba el mensaje de Dios. Un ejemplo, a Moisés Dios le dio el mensaje a través de una zarza ardiente. A José le daba su mensaje a través de sueños. Por eso un profeta era un vidente, también se le llamaba varón de Dios. Cuando le decían varón de Dios, que era un profeta, varón de Dios, ¿vienes en paz? Varón de Dios denotaba que esta persona conoce al Dios que lo estaba enviando. También la manera como se le puede llamar a un profeta, siervo del Señor. Esto demostraba la estrecha relación que había entre Dios y su mensajero confiable, siervo del Señor. O sea, la estrecha relación que había entre Dios y el mensajero, porque no cualquiera era un profeta. En la antigüedad y aún el día de hoy, que ya no existe ese término profeta en su denominación como lo vemos en el Antiguo Testamento, yo le estoy explicando lo que era en la administración, en la dispensación de Dios en la antigüedad. El día de hoy ya no existe. Aquellos que se llaman profetas y todo y hablan vana palabrería y menos la palabra de Dios, esos no son profetas de Dios. Estamos hablando lo que está diciendo el apóstol, el siervo de Dios llamado Pedro en el versículo 10, los profetas que profetizaron. Era un varón de Dios, un siervo de Dios, un vidente que Dios le demostraba su mensaje que iba a llevar de una manera. Era un profeta. Un profeta era el que llevaba el mensaje de Dios, una voz autorizada de Dios. Porque aún en la antigüedad hubo falsos profetas. A esto se estaba refiriendo Pablo cuando expresa los profetas que profetizaron de la gracia destinados a vosotros. El escritor llamado Pedro en el versículo número 10 dice, cuando expresa los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando en un plural. Usted no ve que dice el profeta, los profetas. Primer punto que aprendemos ahí, que está hablando en un plural. Es que cuando usted escudriña el Antiguo Testamento, que Pedro lo conocía, hubo un Moisés que dice la palabra de Dios que nunca se levantó profeta como Moisés. ¡Wow! O sea, es que Dios tuvo sus hombres a los cuales amó y les servían a Dios y les puso adjetivos que muchas veces no se repiten en la palabra de Dios. Un Samuel que dice la palabra de Dios que no hubo un hombre que ministró como él, ungido todos los días de su vida. Un David, un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. No lo mencionaba la gente, lo mencionaba Dios. Entonces de Moisés se menciona que nunca se levantó. Entonces la palabra que encontramos aquí es en plural, los profetas. Moisés, encontramos a un Juan el Bautista, uno de los últimos profetas. Si usted sabe de doctrina, pasaron 400 años de oscuridad, que se le conoce 400 años de oscuridad en la tierra, cuando Dios ya no mandó profeta. El último fue Malaquías, y de Malaquías hasta Mateo, que manda Juan el Bautista, se le conocen como los 400 años de oscuridad, de tristeza, de dolor, que no había voz de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas. Entonces aquí cuando Pedro empieza a decir los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando en un plural, porque hubo diferentes profetas que profetizaron de la gracia que se iba a derramar a través del Cordero inmolado, a través de Jesucristo. Imagínese lo maravilloso que es. A través de los años, diferentes mensajes los profetas llevaron de Dios. ¿Y sabe una característica de los profetas? Eran hombres valientes y esforzados, porque ellos iban a hablar lo que Dios les decía. Y muchas veces a nosotros no nos gusta lo que Dios nos va a decir. Es como el padre terrenal a veces al hijo. ¿Cuántas veces le da, mi hijo esto, mi hijo lo otro? Y el hijo. Entonces el profeta tenía que ser un hombre valiente y llevar la palabra de Dios. Y aparte de llevarla, la tenía que llevar con denuedo, sin cobardía, con firmeza. Pero llevaron diferentes tipos de mensajes, pero un mensaje en común, y el mensaje primordial que llevaron es lo que dice el apóstol Pedro, el siervo de Dios, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos, el mensaje que venía anunciando, el mensaje sublime, era la gracia de Dios derramada a través de su Hijo Jesucristo
en la muerte de cruz, a través de su persona y su obra. ¿Se da cuenta la maravilloso que la palabra dice? La gracia profetizada por los profetas que profetizaron la gracia que venía para vosotros. Dice Pedro, nosotros ya estamos viviendo aquí. Ellos estaban profetizando, destinada a vosotros. Esta nueva dispensación o administración de Dios, como está gobernando la tierra, que es la gracia, había sido profetizada por estos hombres. Oh, qué hombres tan maravillosos. No, era la revelación de Dios. Pero sí hay que darle su lugar a estos hombres que decidieron apartarse por seguir a Dios y hacerle caso. Cuando Dios confronta a Job y le dice, ahora tú me vas a contestar a mí. Dice, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están? Que dejaron todo por seguirme a mí. Vemos que el plan maravilloso Dios lo ha llevado a través de hombres. Y su palabra no se equivoca. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios permite en el libro de los Hebreos que muchos de estos hombres, sus nombres sean mencionados. Dice Dios, el Dios de los cielos, ahí están mis hombres. Entonces el apóstol Pablo dice, ellos traían esta gracia, pero destinada a nosotros. A ellos no les tocó vivir ahí, era para nosotros. O sea, es que la gracia de Dios, la nueva dispensación, acordemos que Dios ha administrado al ser humano de diferentes maneras. La inocencia, cuando el ser humano era inocente, no conocía el bien y el mal. La conciencia, cuando se da cuenta que está desnudo, que le ha fallado a Dios. La ley, la transgresión, la ley que si haces estas cosas vivirás. Pero dice Pedro, ellos profetizaron la gracia que estaba destinada a vosotros, mis hermanos, y eso les tocó a ustedes y a mí, para que logremos entender la profundidad de la palabra. A esos profetas no les tocó vivir. Dios les decía, mira, revelar es levantar el telón o romper el velo, y nos muestra algo. Dios dice, wow. Anúncialo. Oh, ok, wow. Eso era la revelación divina. Ahora cuando usted lea la Biblia, Dios lo ilumina. Ya la revelación está acá. El Espíritu Santo le ilumina, dice, wow, qué cosa tan maravillosa la palabra de Dios, viva y eficaz, que no regresa vacía. Aún al incrédulo, muchas veces se enoja porque le duele la verdad de Dios. Entonces Dios les revelaba, estaba destinado para nosotros. Y dice, y añade la palabra de Dios diligentemente, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El versículo 11, el Espíritu de Cristo, mis hermanos, se está refiriendo, es otro nombre para el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, hey, yo ya me voy, voy a prepararles moradas, pero voy a mandar a otro consolador. El Paracletos en griego, el que nos iba a sostener. Paracletos significa la muleta que te va a sostener en este mundo caído, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a recordar. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha estado trabajando. Cuando dice el versículo número 11, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, tanto a los hombres del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, quien los llevó a escribir, quien los inspiró, que es el aliento de Dios, fue el Espíritu Santo. Dice, wow. Era el Espíritu Santo quien estaba llevando a estos hombres a indagar, a investigar acerca de la salvación. ¿A quién estaba destinado? Imagínense lo maravilloso que es la palabra de Dios. Hombres así tenemos que ser. Orar. Decirle a Dios, ¿dónde está destinado este plan?
Lo espiritual, ¿dónde estás trabajando, oh Dios? Los profetas estaban, dice la palabra de Dios, escudriñando a qué persona les tocaban. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Imagínense, estaban, wow, ellos porque no conocían todo el plan. Ellos seguían investigando y añade el 11, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Entonces, estos hombres fueron diligentes en administrar, en escudriñar la salvación que venía a través del Cordero Inmolado. Doctrinalmente, teológicamente, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento solamente era un tipo del antitipo. O sea, era una muestra de Jesucristo. Cuando Josué introduce a la tierra prometida, estaba mostrando que Jesucristo nos iba a introducir a vida eterna. Cuando Moisés libera al pueblo de Egipto, siempre haciéndolo Dios a través de ellos, claro, nos estaba diciendo que nos iban a libertar del yugo de esclavitud, del pecado. Y estos hombres escudriñaban. Pedro nos deja saber el interés que tenían estos hombres acerca de la salvación, de la gracia que se iba a derramar a través de Jesucristo. En Primera de Pedro, donde estamos, versículo 20, dice que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo logramos comprender? A través de la persona, el carácter y los atributos de Dios. ¿Cómo que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? Muchos piensan como que a Dios le agarró de sorpresa el pecado del ser humano. No, mis hermanos, no. Antes, vamos a poner una imagen, ¿verdad? Cuando se inaugura algo, muchas veces ponen un listón y agarran una tijera y le cortan. Queda inaugurado. Antes de que se rompiera el listón de la inauguración de este mundo, dice la palabra que Jesucristo ya había sido crucificado. ¿Cómo? En la omnisciencia de Dios, Dios estaba preparando, estaba viendo el plan de tu salvación, de mi salvación. Y estos hombres estaban investigando con diligencia, con cuidado, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu y a quién les iba a tocar la gracia. Porque ellos estaban bajo la ley. Y el apóstol Pablo dice, es que la ley solamente me servía para mirarme y darme cuenta qué tan pecador soy. Sencillo, cuando dice la palabra de Dios, no codiciarás, y yo me veo que soy codicioso, digo, wow, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Jesucristo. Imagínense los profetas viviendo bajo la ley y se daban cuenta, y Dios mostrándole que venía una nueva dispensación que era la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Como los que hemos muerto al pecado, andaremos aún en él. ¿O no sabéis que fuisteis crucificado juntamente con Jesucristo? Es que es la gracia. Es la gracia. Ellos escudriñaban, indicaban, dicen a quién, qué tiempo indicado, qué persona les va a tocar. El cual, y fíjese lo que anunciaron los profetas, hay que seguir el hilo de pensamiento y el contexto en que Pedro escribió esta carta. La parte última del versículo 11 dice, el cual anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. O sea, yo les voy a decir una verdad, mis hermanos en Cristo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos visto la película La Pasión de Jesucristo. La hemos visto y hay jóvenes que me han dicho, pastor, no la había visto, me hizo llorar. La verdad a mí me hizo llorar también cuando la vi hace años atrás. Ver cuánto tuvo que pagar, porque la película describe cómo Jesucristo muere por el precio de tu pecado y de mi pecado. Pero ¿sabe que esta película se pudo haber escrito antes del primer siglo después de Jesucristo?
Si hubieran seguido la referencia de Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7, 1 al 10, hubieran visto que, hubieran seguido a Miqueas, que iba a entrar en un pollino. Pudieron haber hecho la película de la pasión de Jesucristo antes de que Jesucristo viniera al planeta Tierra y fuera sido crucificado. Imagínense lo maravilloso que es la palabra de Dios. Dice, estos hombres, Isaías, Miqueas, Daniel, Zacarías, profetizaron acerca de la gracia de salvación. Es más, ellos pudieron expresar, dejarle saber a la humanidad, antes de que Jesucristo naciera en Belén, el sufrimiento que iba a pasar. ¿Se da cuenta cuando vamos a la Escritura? O sea, lo maravilloso que es. O sea, que esta gente, autor de la pasión de Jesucristo, pudieron haber hecho la película. Sencillamente yendo a leer el pasaje de Isaías 51, 1 al 7. Empieza Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Dice Isaías. ¿No vimos hermosura en él? Como raíz de tierra seca, desechada entre los hombres, llevado como cordero, y no habló. Wow, cuando empezamos a ver esa descripción de Isaías, lo que le iban a hacer al Hijo de Dios, nos está describiendo el sufrimiento. Dice, estos profetas, dice Pedro, profetizaron de la gracia y el sufrimiento que se tenía que pagar para que esta nueva administración de Dios llegara aquí a la tierra. Yo escribo y recuerdo la pasión de Jesucristo. Digo, wow, es increíble. Antes de que Jesucristo viniera a la tierra, se pudo haber hecho una película, una obra de la muerte de Jesucristo. Aún lo que decía Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque ¿quién creyó? Si el pueblo decía unánime, crucifíquenlo. ¿Quién creyó que era el Hijo de Dios? Lo desecharon. ¿Sabe que el miércoles que me iba de la high school, veo tantos estudiantes llegando, los papás, y digo, ¿quién ha creído a tu anuncio, Señor? Hay algunos que han creído, Señor. Cuando Elías ya no quería ir a pelear, porque Elías estaba cansado. Se cansó físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Me dice un joven una vez, pastor, enséñeme a hacer una predicación. Le digo, ¿y por qué no tienes pastor? Sí, tengo pastor y pastor. Y no les, es que está bien ocupado mi pastor. Le digo, sí, es que predica. Le digo, predica unos. Le digo, ¿qué predicó el domingo? Dice, predicó sobre Elías cuando vence a los profetas de Baal y de Acera, 850. ¿Y qué aprendiste? Que piensan que Elías no tenía papá y que pues el papá que nunca tuvo, y pues una historia así como romántica, ¿no? No, me dicen, pues está. Y le empiezo a enseñar yo del texto. Elías cuando salió corriendo no es porque no tuviera a su papá, o sea, si nosotros vemos el texto bíblico, es que Elías con denuedo retó a los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera. Y lo retó y les dijo, vamos a ver quién es Dios. Y Jehová es Dios, o Baal es Dios. Mire el texto. Y le enseñaba yo al joven, mira el texto. Este hombre, después del desgaste de la lucha espiritual que hubo en ese territorio, un solo hombre contra 850 personas, una lucha espiritual tremenda. Pero Dios le respondió a ese hombre. Y los 850 se cortaban y le oraban a su Dios. Imagínense los demonios, pero los ángeles de Dios con Elías. Y Elías bravo. Y cayó fuego del cielo que lamió aún el agua que le puso Elías al holocausto. Dije, y ahora, y se aventó, degolló, dice la palabra. ¡Wow! Imagínate el cansancio físico y espiritual de ese hombre.
¿Has estado en un momento cansado físicamente? Sí, pastor. ¿Y cómo te sientes? Pues débil y todo, como que. Ahora imagínate Elías, el cansancio físico y espiritual, que una mujer lo hizo correr. Pero aún Dios lo entendió, le digo, le proveyó comida, le proveyó techo, agua, que descansara. Ese es el Dios que se recuperara. Pero muchas veces podemos caer en una comodidad. Y Dios le dijo, Elías, ya. Dice, no, dice Dios, no, es que ya no hay nadie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Él dice Dios, hay 4,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. Hay hombres de Dios que siguen creyendo su anuncio y siguen predicando como los profetas del Antiguo Testamento, de la gracia, dice la palabra de Dios, de la gracia que venía a nosotros. Y a estos aún se les reveló los sufrimientos que venían en Cristo Jesús. Imagínense lo maravilloso que es la Escritura. Versículo número 12, dice la palabra de Dios, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados, por los cuales que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A esto se les reveló, dice la palabra de Dios, que no era para ellos. Imagínate, aquí me surge una pregunta. Una pregunta me surgió cuando estoy escribiendo y digo, tú y yo administraríamos algo de lo cual tal vez tú y yo no vamos a disfrutar. O sea, que Dios te dice, empieza esto, hazlo de esta manera, administralo, porque administrar conlleva un sacrificio. Pues fue lo que hicieron los profetas. Yo pienso que tú y yo lo tenemos que hacer. Si se nos da algo y lo tenemos que empezar a administrar, a hacer crecer con diligencia, y sobre todo en el reino de Dios, lo tenemos que hacer. Aunque tal vez no nos va a tocar disfrutar. Imagínense lo que nos está diciendo el texto. A esto se les reveló, se les alzó la cortina. Viene la gracia a través de Jesucristo. Wow, miraron los profetas. Y empezaron a administrar, a anunciar esa gracia. Pero dice la Escritura que no para sí mismos, sino para nosotros. Wow. O sea, estos profetas los apedrearon, algunos los mataron, fueron mártires, los correteaban, salían corriendo, pero fieles administrando y anunciando la gracia que no era ni siquiera para ellos. Mis hermanos, qué privilegio y bendición tenemos nosotros de que la gracia, la salvación fue derramada a través de la persona y la obra de Jesucristo, pero anunciada con denuedo y valentía por estos hombres. Imagínense, se les revela, pero dice, pero ustedes no van a vivir ahí. Nosotros, ustedes están bajo la ley. Si haces tales cosas, vivirás. Pero aún así dice la palabra de Dios que ellos administraron. Fueron fieles a lo que Dios les dio. Si no eres fiel en lo poco, Dios no te pondrá en lo mucho. Hay muchos que son fieles en lo mucho. Ven y yo aquí. No. Dice la palabra, el que es fiel en lo poco, lo pondrá en lo mucho. Interesante, ¿no? No era para ellos, pero ellos administrando la gracia, anunciando cada profeta. Pero fueron fieles bajo la ley. Claro que era poco, o sea, vivir bajo la ley. Wow, vivir bajo la gracia de Jesucristo, imagínense. Me dice una persona que estaba, pastor, es que yo le pido otro carro a Dios, pero el que tengo ni lo lavo. ¿Cómo no soy fiel en esto? ¿Cómo Dios me va?
Recuerdo, estábamos dando una clase, no sé si en Amarillo, Texas, en Dallas, y nomás llegó un plantador, solo uno, y éramos 3 maestros. Y uno de ellos dice, yo me voy, un alumno dice. ¿Sabe por qué no lo exhorté? Porque a mí no me toca eso. Le iba a decir, ese uno merece que tú le des la clase como si hubiera 10, hubiera 20. Y se fue. Dejó ahí ese uno. Y pasó la vuelta de 1 año, 2 años. Y en medio de la pandemia se vuelve a dar este taller. Y 30 personas. No lo llamaron a enseñar. Y me habla por teléfono y dice, oye, ¿cuántos fueron? Yo llegué a dejarles donas y le digo, oh, sí, wow. Estos hombres fueron fieles bajo la ley. Y dice la palabra de Dios que lo administraban, aunque no era para ellos. Wow. O sea, es que Dios sabía a quién iba llamando, a qué siervo administraban. Y añade la palabra de Dios, sino para nosotros administrar las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, ellos estaban administrando algo que ahora nosotros predicamos, ahora cada uno que les predica del Evangelio de salvación, se nos dio ese privilegio. Mis hermanos, los profetas no pudieron predicar sobre la muerte, la resurrección y la gracia derramada de Jesucristo. Anunciaban, administraban lo que venían. Pero usted y yo tenemos el privilegio, la bendición y la responsabilidad que cuando vemos que el Padre está trabajando, el Espíritu Santo en una persona, usted le puede decir, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ti. ¿Se da cuenta la tremenda bendición? Estos hombres no predicaron sobre eso, administraron lo que venía, lo que estaba anunciado para nosotros. Y empieza, el primero que empieza a predicar con ese denuedo fue Pedro. Dios utiliza a un Pedro para que sea el primero que lleva a esas almas a la salvación a través de la obra, de la persona y de la muerte de Jesucristo. Y Pedro empieza a escribir, ellos no, nosotros sí. Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Pero fíjese lo que dice la parte última de este versículo, lo que dice la palabra de Dios en la parte última. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow, o sea que los ángeles están a la expectativa, o sea, los ángeles están observando, están mirando. A veces pensamos que como que los ángeles es algo misterioso que ahí está. No, los ángeles son seres activos celestiales que están al servicio de los que iban a adquirir la salvación, que están al servicio de Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Pero aquí dice la palabra de Dios, fíjese lo que expresa, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy interesante el punto que nos revela aquí Pedro a través del Espíritu Santo. Dice, tienen un anhelo los ángeles. Mis hermanos, habla la palabra de Dios que los ángeles anhelan. Fíjese lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la palabra anhelo, lo que tienen los ángeles en su espíritu, en su ser. Anhelo se define como un deseo vehemente de conseguir alguna cosa. O sea que los ángeles tienen un deseo tremendo de conseguir algo. O sea que hay una ventana del cielo que se abre y los ángeles ahí están asomando. Le dice Miguel a Gabriel, a ver, espérate, hazte para allá, deja ver. Y ahí están viendo. Es lo que nos dice la palabra. Si usted se imagínese ahí, yo no sé cómo está la ventana. Y no, tú ya viste, no, me toca a mí. Tienen un deseo. O sea, y no crea que se asoman al planeta llamado Tierra porque están interesados en los asuntos políticos. No, pues Donald Trump va a perder, o sea, Sleepy, o como le llaman al otro presidente, va a ganar. No, pues las votaciones, los ángeles no están mirando eso.
No es lo que me dice la palabra de Dios. Oh, ya va a salir el iPhone 12 o 13. Ah, sí. Y los ángeles como que anhelan el iPhone. No, mis hermanos. Oh, la economía. No, no es lo que me dice el texto. 2 puntos rápidamente, lo que me está diciendo el texto, que los ángeles, lo que viene hablando el contexto, estaba hablando de lo que se estaba profetizando los profetas, la salvación, la gracia, que el Espíritu Santo estaba trabajando en ello. Los ángeles, lo que estaban atentos mirando, era cómo Dios Padre, a través de Jesucristo, le iba a dar en la cabeza al imperio de las tinieblas. Ellos son los testigos que estuvieron cuando Satanás y los otros demonios se rebelan. Y los ángeles anhelan y están viendo el plan de salvación. Dicen, wow, ¿sabe por qué ellos lo anhelan? Porque ellos están más conscientes de la vida espiritual que tú y yo. Ellos saben que hay una batalla. Cuando Daniel estaba orando que llegara ayuda, y llega el ángel a ayudarle, le dice Daniel, ¿y por qué no llegabas? Porque encontré oposición y estaba peleando allá. Y llegaron otros a ayudarme y vine yo. ¿Se da cuenta? Dios nos abre un poquito la ventana de la vida espiritual para que usted siga orando y siga consciente de lo que va a decir el apóstol Pedro más adelante. Para que no se duerman sus laureles, ni yo me duerma. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Por eso dice que ellos anhelan y están mirando. Wow, estaban viendo el plan redentor. Pero ¿sabe qué es lo que están más mirando? Ellos anhelan predicar el evangelio de Jesucristo. Los ángeles quisieran bajar y predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando Jonás desobedece geográficamente y ministerialmente en no llevar el plan de salvación a Nínive, tenga la seguridad que los ángeles estaban dispuestos a llevar el evangelio, pero a ellos no se les dio ese privilegio, esa responsabilidad, sino a ustedes y a mí. Para que logremos, ellos anhelan. Y a veces conocemos a una persona que no conoce de Jesucristo y no le dejamos saber de la gracia que fue profetizada por los profetas para que tú y yo lo anunciáramos. Versículo número 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, se está refiriendo por consiguiente, dice, por todo lo que vamos aprendiendo en estos versículos, dice el siervo de Dios llamado Pedro, por tanto, por consiguiente, ya que esta gracia tan grande se ha manifestado y es real, porque la estás viviendo ahora, tú vives en la gracia desde el primer siglo, predicando Pedro, ahora nosotros, por tanto, por consiguiente, sabiendo que tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Aunque... Fíjense, por eso les digo, tengan en mente cómo se escribió la carta de primera de Pedro, en persecución. Por tanto, aunque estemos sufriendo. Wow, mis hermanos. Es que en el mundo va a venir sufrimiento, verdadero sufrimiento, Porque hay gente que sufre porque es egoísta. Piensa, ay, yo primero, ay, cuánto sufro. No tienen ni idea lo que es sufrir por causa de Jesucristo. Si no, pregúntele a Pablo cuando llega al cielo, cuando mandan a Ananías y le dice, ve y ora a la calle Tercera por Saulo de Tarso. No, él persigue a los cristianos. No. Él va a saber lo que es sufrir por causa de mi nombre. Wow. Pero antes de eso dice, instrumento útil me es este. Wow. ¿Qué dirá Dios de ti, de mí? Así dijo de Pablo. Instrumento útil me es este. Y sabrá lo que es sufrir por causa de mi nombre. Wow. Dice, por tanto, por consiguiente, ya vemos toda la bendición, aunque estemos en sufrimiento. Mis hermanos, la vida cristiana tiene que seguir. Si tú conoces tu esperanza, tú tienes que seguir predicando a Jesucristo. En cualquier tiempo. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Tienes que seguir predicando a Jesucristo. Por tanto, dice, ya que logramos entender la gracia tremenda que tenemos, primer punto que toca el apóstol Pedro,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, de vuestro entendimiento. Aquí lo que se está refiriendo la palabra de Dios no es que vamos a ceñir nuestros lomos, nuestra cintura baja, la parte baja de entendimiento. Está hablando en una metáfora. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que estemos atentos, vigilantes con nuestra manera de pensar. Fíjese cómo aún Pedro, el pescador, por eso le decían, ¿a poco no es ese el que andaba con Jesucristo? Como Dios, el Espíritu Santo lo llevó a predicar con denuedo y a expresar en figuras retóricas. Fíjese cómo decir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El lomo, la parte baja de la cintura, pues no nos vamos a fajar, o sea, con eso no es el entendimiento, pero está hablando en una figura retórica, dice, estate listo con tu mente para que sigas estando alerta para vivir para Cristo. Mantenga la idea de esto de los lomos de vuestro entendimiento, porque vamos a seguir sobre ahí, pero dice la palabra de Dios, los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser sobrios. Cuando la palabra de Dios está diciendo ser sobrios, no significa solamente a que no estemos ebrios. O sea, lo contrario a estar sobrios es estar ebrios. Se nos está diciendo a que seamos personas disciplinadas. Ceñir vuestros lomos de entendimiento, pero también debemos de ser sobrios. 3 cosas. Primer cosa, ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento significa estar mentalmente alerta. Segundo, ser sobrios significa ser disciplinados. Porque ¿de qué nos sirve estar sobrios todo el tiempo? ¿No? Estamos bien en nuestros 5 sentidos, pero no tenemos disciplina en nuestra vida habitual. No tenemos disciplina, no somos gentes que oran, que leen la palabra y esperar por completo. Esto significa, mis hermanos, estar concentrados, involucrados en todo lo que lleva la gracia de Dios. Dice, wow, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, estar mentalmente alertas. Esta semana miraba cómo le hacían preguntas a siervos de Dios muy expertos en doctrina, en teología, y yo tomo el tiempo para estarlos mirando y estar escuchando a estos siervos de Dios. Uno de ellos angloamericano que habla muy bien el español, y una pregunta que les hacen, que cómo se adora a Dios, cómo se llega a conocer más a Dios, a través del corazón o a través del entendimiento. Y cuando van haciendo esa pregunta, pues yo empiezo a contestar a mi manera bíblicamente. Hay alguien que dice, no hay una división. Y yo digo, pues claro, o sea, el corazón, la palabra de Dios dice que es engañoso más que todas las cosas. O sea, si yo nomás adoro a Dios con el corazón, hoy puedo estar, ay, aleluya, gloria a Dios. Y se me nubló el día, era por emoción, ay, no, ahora ya no adoro a Dios. No, la palabra de Dios apela siempre al ser humano que es pensante, que lo razonemos y lo bajemos al Espíritu para que el Espíritu Santo haga la obra. Aquí el apóstol Pedro lo primero que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estar mentalmente alerta. Romanos 12:1 en su parte final, es tu culto, es tu adoración racional, tu culto racional, adoración racional. Cuando tú entiendes la misericordia de Dios y te entregas en un sacrificio vivo, lo haces porque has entendido la misericordia y ese culto racional, esa adoración racional. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y aquí es lo que hace Pedro, apela a nuestro entendimiento. Dice, debes de estar mentalmente vigilante, debes ser sobrio, disciplinado, debes esperar por completo, concentrado. ¿Sabe que había un anhelo en el apóstol Pedro? El final de este versículo número 13 dice, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si usted tiene ahí su Biblia en el mismo capítulo, en el versículo número 7 dice, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Pedro anhelaba la venida de Jesucristo. Pedro llegó a amar a Jesucristo.
3 veces le preguntaron si la amaban y Pedro, sí, tú lo sabes, sí, Señor, tú lo sabes, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Que voy a dar mi vida por ti, por el plan. Y Pedro dice, cuando Cristo sea manifestado, cuando Jesucristo sea, o sea, cuando venga por su santa iglesia, un día Jesucristo va a ser manifestado. O sea, que Dios nos agarre alertas, que Dios nos agarre mentalmente bien conscientes, sobrios, estando listos. Qué anhelo del apóstol. Versículo número 14 dice la palabra de Dios: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Aquí el apóstol Pedro utiliza un hebreísmo, así se le decía en una manera hebreísmo, como hijos obedientes. Les escribe Pedro. Déjame decirle que desde el momento que usted y yo aceptamos la salvación de Dios, nosotros fuimos obedientes. Usted no hace nada más que humillarse delante de Dios, decía mi maestro de teología número 3, y estoy totalmente de acuerdo. Dice la palabra que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Imagínese el Espíritu Santo, ese ser, esa persona diciéndome, eres pecador, sin Cristo no vas a avanzar, y llevándome, necesitas confesarlo con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca, y convenciéndome. En el momento que usted y yo dijimos que sí, fuimos hijos obedientes. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos justificados, bautizados por el Espíritu Santo, puestos en la iglesia de Cristo universal. Desde ahí, esa es una obediencia puntual. Yo no sé por qué hay aquella gente que dice que el ser humano no tiene un libre albedrío, como que Dios hizo celulares. No me lo muestra desde el huerto del Edén. Dios les dijo, mira, ahí están esos árboles, no lo hagas. Pero el ser humano decidió. Tú decides. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero desde ahí dice, como hijos obedientes, cuando usted fue confrontado con su debilidad, con su maldad, y usted dice que sí, empieza a ser un hijo obediente. Pero ahora lo que está hablando Pedro aquí es una obediencia habitual. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías. O sea, ya Dios nos está hablando de una obediencia habitual. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Dice Dios, no. Yo no te salvé para que tú estés de acuerdo con el mundo. Yo te salvé para que tú estés de acuerdo con mi palabra. Así es, Señor. No os conforméis. O sea, desde el momento que ustedes, a mí y a ustedes, Dios nos dio la oportunidad de ser padres, porque hubo un momento donde Dios nos da la oportunidad de ser padres, y nuestros hijos nacen, nosotros los empezamos a amar. Cuando yo veo el fruto del vientre de mi santo matrimonio con mi amada, y Rebeca nace, mi vida cambió. Yo no entendía a la enfermera cuando me miraba yo cuidando a Jessica y le dice a la enfermera, hey, tú eres buen coach. Wow. Digo, sí. Dice, a ti te doy 5 segundos para que te enamores de tu hija. Dije, ¿qué está diciendo? Pues si yo amo a mi hija. Dice, a otros les doy más tiempo, pero a ti te doy solo 5 segundos. Yo entendí sus palabras cuando Rebeca salió del vientre. Ustedes como padres me han de entender. Dice Jessica, te olvidaste de mí. La niña la llevaban para allá y iba para allá. La niña dije, no me la vayan a cambiar. Y yo le hablaba y la niña lloraba. Dije, hey, daddy's here. Y yo le hablaba en inglés porque no sabía si hablaba inglés o español. Uno se vuelve loco. El amor de padre. Como hijos obedientes. Imagínese si ese amor tiene usted y yo, que soy imperfecto. Imagínese el amor de Dios. Pero el punto que le quiero decir, desde el momento que Dios nos da la oportunidad y vemos a nuestros hijos, nos enamoramos de ellos, pero los empezamos a preparar. Le empezamos a dar valores en el hogar, en la casa. Eso no se hace, eso sí se hace, se afirma. Los empezamos a educar desde ahí a nuestros hijos. Los mandamos a la escuela, mi hijo, prepárate, obedece a tus maestros, estudia, sé diligente.
Empezamos a darle valores morales, éticos, pero sobre todo los valores espirituales. ¿Sabe con qué fin? Que sean hijos obedientes. Qué mejor bendición para unos padres que sean hijos obedientes. Es el fin de todo. No hay necesidad de leer muchos libros, dice Salomón al final de Eclesiastés, sino teme a Jehová, obedece a Dios. Ese es el fin por el cual nosotros amamos y empujamos a nuestros hijos en todos los buenos, que sean obedientes. Así el Padre Celestial, el Padre manifestó su plan de redentor. Ya el apóstol Pedro nos deja saber que los profetas trajeron este plan, que nos dio una herencia. Imagínense todo lo maravilloso que se le está hablando a la iglesia de Cristo en medio de la persecución. Pero dice, el final es para que sean hijos obedientes, para que no te conformes. Jamás digas, es que el mundo dice esto, yo voy a seguir la corriente del mundo. No, Jesucristo no vino por eso. Jesucristo vino para que te conformes a su palabra y a toda su palabra. Puedes tropezar, pero jamás conformarte. Jamás decir, ok, esto me gusta, todo lo hacen. No, no todo lo hacen. Mentira del diablo. Puedes caer, pero sacudirte y levantarte y decirle, Señor, no me he conformado. Sigo buscando tu rostro. No os conforméis, que nunca digas, oh, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra, con lo que dice el mundo, la creación de Dios, los que andan en tiniebla. Dice, si antes lo hacías, fíjese cómo nos dice la palabra, si antes lo hacías en vuestra ignorancia. Yo no les estoy diciendo, hermanos, a mí me dijo primero Dios cuando yo estaba, lo hacías ahí porque eras un ignorante. Yes, Señor. Gracias por tu sabiduría, tu conocimiento y tu discernimiento. Era como ellos, Señor. Pero por tu gracia. Dice Corintios que ellos no entienden porque tienen una venda en sus ojos. Están cegados, mis hermanos. Hay que decir la verdad, pero con misericordia. Porque ellos están cegados. ¿Sabe qué los ciega? Su ignorancia los ciega. Porque no han recibido el Espíritu de Cristo. Es la carne. Es que la carne se quiere deleitar en lo que el mundo ofrece. Mundo mentiroso. Y nuestros hijos, si no nos ponemos listos, ahí se nos van. Mi hijo, no. Enséñale que no. Nuestra carne, sin Cristo, nuestra carne es ignorante. Satanás, lo que el mundo ofrece. ¿Sabe por qué? ¿Por qué muchos están de acuerdo y matando bebés en el vientre de la madre? Porque se están conformando a este mundo. El santo matrimonio de Dios. Por eso, mis hermanos. Por esa ignorancia. Pero dice Dios, si tú antes estabas en eso, ni lo practiques ni lo apoyes. Y con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos, el día de hoy. Pero tú y yo tenemos que ceñirnos los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que estemos mentalmente vigilantes. En primer lugar, como hijos de Dios obedientes. Aún en medio del dolor, mis hermanos. Cuando Dios le estaba diciendo a través de Pedro, alerta vigilantes, o sea, dice, aún en medio del dolor tienes que seguir adelante. Porque esta carta fue escrita. No crea que cuando todo estaba bien, es que pues yo voy a estar listo, voy a estar sobrio, voy a estar vigilante, porque todo está bien en mi vida. No, mis hermanos, la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Debemos estar mentalmente vigilantes en primer lugar como hijos obedientes. Tu familia, debe estar alerta con tu familia, que tu familia viva para Cristo. Mis hermanos, no hay cosa más hermosa que la relación que vino a establecer Jesucristo entre nosotros y el Padre. Pero lo hizo para que nos multipliquemos y tengamos una familia. Si tú no instruyes a tus hijos, alguien más lo va a hacer.
ten la seguridad. Y el día de hoy muchos padres no están instruyendo a los hijos. ¿Sabes quién lo está instruyendo? El celular. Hay jovencitos que dicen, no, es que yo ya no sé si soy hombre o soy mujer. Es verdad, mis hermanos. Oh, es que hay alguien que enseña. No sé cuántos géneros hay. Ya no sé. ¿Se da cuenta? Qué tristeza. O sea, cuando Pedro dice, wow, ya vives bajo la gracia, una salvación tan grande, pero debes estar alerta, cuidando a tu familia, que tu familia y tú vivan para Cristo, que sean la iglesia de Cristo. Yo les voy a decir una verdad, Jesucristo no viene por la familia Méndez. Oh, viene por la familia Méndez, oh, y la familia Carrasco, oh, la familia López. No. Jesucristo viene por su iglesia. Viene por la iglesia de Cristo, la novia. Cuando Pedro le estaba escribiendo a la iglesia de Cristo del primer siglo. Hey, estate vigilante. En tercer lugar, los ángeles quisieran decir, hey, Jesucristo murió. Los ángeles anhelan. Y miran. Cuando Juan Pablo comparte el evangelio a los jóvenes y se va ganando uno más para Cristo, los ángeles miran y dicen, wow, quisieran hacerlo. Cuando nos caiga el 20, que es una eternidad lo que se está jugando, vamos a ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento, a estar sobrios, a ser disciplinados y a decir, Señor, yo quiero. Tú muéstrame si alguien tiene la necesidad y yo iré. Y por último, mis hermanos, por último, preocúpate por qué vamos a vestir, qué vamos a comer. Pastor, ¿cómo me dice eso? O sea, si no trabajo no como. No le estoy diciendo algo que no es bíblico. Vea lo que dice Mateo 6:33 y su contexto. Jesucristo no dijo, wow, enseñan su entendimiento, estén mentalmente alertas, ¿por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Jesucristo no enseñó eso. El Dios de la Biblia no enseñó eso. Oh, tu primera preocupación es, debes de preocuparte. Lea Mateo capítulo 6 y 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas demás cosas, de lo que está hablando el contexto, serán añadidas. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Reconocemos que solamente en tus fuerzas lo vamos a poder hacer. Llénanos cada día más de tu espíritu, con el propósito de ser hijos obedientes. Padre, y como expresaba Salomón, si nos equivocamos en un momento, nos vas a perdonar. Y tú expresaste, si se humillan, si buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, yo los perdonaré. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser hijos obedientes. Si tú estás el día de hoy aquí o nos estás escuchando, nos vas a escuchar, dile a Dios que quieres ser su hijo. Dile, Padre, reconozco que yo soy pecador, que moriste por mis pecados, que mandaste a tu hijo a morir por mí. Quiero ser ese hijo obediente el día de hoy y en mi diario caminar contigo. Gracias, Señor, por todo. Danos una semana donde podamos llegar el domingo que viene, Señor. Fui obediente a ti. Señor, no me he conformado a este siglo. Aquí estoy para alabarte y glorificarte. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Wow, qué hermoso mensaje, ¿verdad? En contexto, primero de Pedro se escribe a cristianos que están sufriendo por su fe en Cristo. Y le estaba mencionando a mi hermana hace unos días
que necesitamos que prepararnos nosotros para ese tipo de persecución y sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, y como decía el último verso que acabamos de leer, que somos como hijos de Dios debemos ser obedientes, ¿verdad? Y como niños, pues podemos ser débiles y dependientes, ¿verdad? Pero tenemos un Padre que es fuerte, justo y perfecto, y Él nos proveerá. Vamos a darle un tiempo para orar por los diezmos y ofrendas. Señor, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Nuestra oración es de poder ser sabios con nuestro tiempo, nuestras acciones y nuestras finanzas. Padre, oramos que aceptes esos diezmos y ofrendas que pueden ser utilizados para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con esta alabanza.
gracias por tu amor, Padre. Gracias por que tú, Señor, nos enseñas tu amor.